Ahora, Carmen, quiero ser un poco especulativo en la pregunta y ¿por qué no hasta abogado del diablo? Cuando hablas precisamente por qué a un soldado sí y por qué a James no lo rescatan, yo pudiera pensar tal vez que es simple y llanamente porque a Foley no lo mandó el gobierno de los Estados Unidos y no era, entre comillas, su responsabilidad de rescatarlo, mientras que a un soldado estadounidense sí lo enviaron a la guerra y era responsabilidad de los Estados Unidos que volviera a casa. Esa interpretación cabe tal vez dentro de la política, dentro de la demagogia incluso de los políticos, que una cosa dicen en cámara, pero otra cosa parece que dicen afuera, porque bastante criticado fue Barack Obama, que después de dar el discurso y la condena de este vil asesinato, muchos medios continuaron diciendo, y se fue a jugar golf, no ha hecho nada. Yo entiendo que es una decisión interna doméstica estadounidense en la que me parece un poco arriesgado juzgar por mi cuenta. Entiendo que efectivamente James estaba trabajando por su cuenta y no respaldado por el gobierno de Estados Unidos, pero en otras ocasiones, para hacer rescates de rehenes de otro tipo, el gobierno estadounidense ha dicho que un ciudadano de los suyos es uno más del país, independientemente de que sea un funcionario o que sea un trabajador independiente. Más allá de eso, podríamos entrar en especulaciones. Se ha hablado de que el rescate del soldado tenía también muchas sombras porque no se sabía si podía haber sido un colaboracionista. Igual se había rescatado en algún momento para conseguir información de él y para saber exactamente dónde había estado. Era un rescate estratégico, podríamos decir, y no tanto el de un reportero, lamentablemente. Es cierto que es muy peliagudo. Yo confieso que tampoco tengo como todas mis ideas claras al respecto de si hay que pagar o no hay que pagar. Lo que creo que sí que tenemos que tener tenemos que ser muy críticos en los próximos días respecto a la información que dé el gobierno de Estados Unidos sobre todas las operaciones que se habían intentado, si realmente se habían intentado y cómo se habían intentado para liberarlo. Insisto, hablo desde el conocimiento de que 3 compañeros de mi país sí que pudieron ser liberados. Evidentemente hay que tener en cuenta que el odio, el antiamericanismo que profesa el ISIS no tiene para nada comparación con la rabia que pueden tener contra mi país, contra España. Pero bueno, creo que deberíamos aclarar cómo se hicieron esas operaciones, hasta qué punto de verdad se peleó su liberación y bueno, en cualquier caso sí que tampoco podemos perder de vista que el enemigo último y el culpable último de todo lo que ha pasado son unos fanáticos que han asesinado una voz de un periodista al que no le interesaba que siguiera contando lo que estaba ocurriendo en Siria. Fíjate, Carmen, que algunos de los que pueden resultar un poco más despreocupados al momento de dar declaraciones o de opinar al respecto, incluso quienes no conocen muy bien los casos, pueden decir en una simple frase, y no solamente para el caso de Foley, sino también para el caso de los 3 periodistas españoles que usted ha mencionado, para el caso de los periodistas en Venezuela que han sido censurados o los que están en el exilio de Ecuador. Dirán, es que esos son gajes del oficio y hay que asumirlos como tal. No, nosotros no somos soldados ni somos policías en los que se nos asume el riesgo. Nuestro oficio es ir, ver y contar. Evidentemente asumimos que cubrir una zona de conflicto como la que puedo estar yo, o incluso aún peor, como era Siria, como es el caso de Siria, lleva sus riesgos. Y claro que los asumimos, pero lo que no podemos es evitar ir a esos lugares, porque si no estamos nosotros, ¿quién cuenta lo que está ocurriendo? Eso es lo que le gustaría a muchos poderosos, es lo que le gustaría a muchos ejércitos, que no hubiera cronistas independientes que pudieran contar lo que está ocurriendo. Está pasando en estos días con el conflicto entre Gaza e Israel, por ejemplo. Hay una guerra mediática soterrada también sobre quién presiona a quién para contar determinadas historias, y eso está afectando al trabajo de los compañeros. Desde hace décadas, desde que tenemos los medios audiovisuales, desde que se puede viajar, desde incluso el siglo XIX, finales que empezaron a cubrirse las primeras guerras, los periodistas tienen que estar ahí. Es una obligación moral y la ciudadanía también lo reclama. ¿Qué versión si no vamos a contar? ¿La que nos da el Ministerio de Información de Damasco? Eso no es razonable. Tenemos que estar para ver y para transmitir desde la formación que ya tenemos, las herramientas que ya tenemos para contarlo y desde la mayor honradez posible. Evidentemente, insisto, el riesgo está ahí, asumimos que está ahí, pero no podemos perder de vista tampoco que el riesgo se acrecienta no solo por la ferocidad de algunos de estos grupos más difíciles de controlar, sino también por la precariedad laboral a la que estamos sometidos. En este momento hay gran parte de compañeros cubriendo conflictos que no llevan un sencillo casco, un sencillo chaleco y ni muchísimo menos un seguro por parte de sus medios, porque son freelance, como lo era James, porque trabajan por su cuenta. Es cierto que es muy bueno ser periodista por cuenta propia, porque entonces pesan sobre todo tus historias, son tus entrevistados
los que priman sobre cualquier decisión de un medio de comunicación determinado o una empresa de comunicación determinada, pero también estamos más expuestos. Quizá hoy también mueren más periodistas porque lamentablemente están menos protegidos porque no tienen un medio solvente detrás que sean los que los respalden cuando van a una zona de conflicto. Carmen, fíjate que tocas el tema del conflicto en Gaza. Ante las presiones, ante los riesgos que existen entre los periodistas que, como lo has dicho, trabajan freelance o que trabajan para agencias o para canales tanto locales como internacionales, obviamente la pregunta puede resultar un poco pertinente y es ¿quién entonces está diciendo la verdad cuando existe la presión, cuando existe el riesgo, pero aquí hay que informar? ¿Quién está informando la realidad de lo que está ocurriendo en Israel o en el territorio palestino? Incluso muchos dicen que lo que sale de Israel es falso y otros dicen que lo que sale de Palestina es completamente falso también porque, según algunos gobiernos, ellos son las víctimas. Yo diría, y no estoy jugando a defender forzosamente a mis compañeros o defender a nuestro oficio, yo diría que se está haciendo una buena cobertura de este conflicto en ambos lados, por periodistas locales, por periodistas israelíes, por periodistas palestinos y por periodistas internacionales. Creo que un alto porcentaje, quizá a mí la palabra objetividad no me gusta mucho porque somos sujetos y todos vemos cualquier cosa que nos pase por delante de una manera determinada, pero creo que se está trabajando con honradez. Las críticas que está habiendo son de sectores muy polarizados, básicamente de grupos de lo que se conoce como Hasbara, que es prácticamente la propaganda israelí, que son muy fuertes, especialmente ahora en las redes sociales, y que intentan hilar muy fino y medir prácticamente cada palabra de los reportajes y de las notas que se escriben en la prensa en cualquier idioma, y solo la ausencia de una frase de contexto se interpreta como antisemitismo o como una posición favorable a Hamás. En el lado de Hamás hay sospecha también porque muchos de los periodistas que vamos allí a trabajar vivimos habitualmente en Jerusalén y no saben habitualmente qué relación podemos tener con el gobierno. Ellos insisten en que quizá nos está contando que lo suyo es una lucha de resistencia, que hablamos de terrorismo muchas veces, que es la etiqueta con la que lo catalogan, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea a la organización Hamás. Entonces esas son las críticas. Tengo que decir que más allá de lo que se está viendo estos días en los medios de comunicación, incluso con una denuncia de la Asociación Internacional de Prensa hablando de presiones de Hamás, yo respeto muchísimo lo que puedan decir mis compañeros y si evidentemente alguno ha tenido ese tipo de experiencia, defenderé su postura de que necesitan una prensa libre, necesitamos esa prensa libre y no podemos consentir esas presiones, pero mi experiencia es que no ha sido así. Yo he podido trabajar bien en ambos lados, yo he tenido seguimiento por los dos gobiernos y presiones en el sentido de llamadas, empeño en poder contar la versión de uno de los dos lados, llamadas de atención por si consideran que no les ha dado demasiado espacio, demasiada profundidad a un área, a un enfoque que a ellos les podía interesar, pero creo que se puede trabajar con bastante más libertad de la que quizá por estas críticas, insisto, muy polarizadas se está transmitiendo. En cualquier caso tenemos que estar ojo a visor, muy pendientes, porque han salido acusaciones muy graves. Hemos tenido incluso una compañera de la Televisión Nacional Española que ha sido criticada por la Embajada de Israel en España directamente de militar en Hamás y de estar contando a pie juntillas lo que ellos querían. Ese tipo de acusaciones tan señaladas contra personas muy concretas afectan la credibilidad del periodista y también lo ponen en la diana. Estamos recibiendo amenazas a través de las redes sociales de personas que dicen que saben dónde vivimos en Jerusalén. Así que tengamos mucho cuidado porque puede afectar incluso a nuestra vida privada. Carmen, ¿cuál es el número que maneja usted que está allí de los periodistas caídos en pleno cubrimiento en este conflicto en Gaza? ¿De qué manera cayeron? Y si algo tiene que ver esas amenazas que usted menciona. Pues en principio son 13 los compañeros que han muerto en este conflicto, 12 de ellos son palestinos y uno es italiano. Simone Camilli es un compañero que trabajaba para la agencia AP. Estos son los datos que da el sindicato de prensa árabe. No ha habido muertes en el lado israelí de ningún compañero periodista, tampoco heridos. Todos se han producido en el interior de la Franja de Gaza. La inmensa mayoría de estos compañeros trabajaban para medios locales o actuaban como lo que nosotros llamamos un fixer o un stringer. Es la persona a la que buscamos para que nos ayude dentro de un terreno complicado, bien como conductores, traductores, como una persona que te busca fuentes, que te busca entrevistas y sin las que
nuestro trabajo muchas veces sería imposible. Hay que lanzar también un mensaje de agradecimiento para todas estas personas. Han muerto en la inmensa mayoría traductores y productores y también camarógrafos. Han muerto desde ataques como los que ha habido para el resto de la población de Gaza, de personas que estaban trabajando cerca de algunos de los puntos que se convertían en objetivo y que no les daba tiempo a marcharse de allí, hasta algunos que estaban también transitando en coches cerca de otros vehículos que eran objetivo directo de las bombas de Israel, porque dentro se supone que iba algún tipo de miliciano, algún tipo de comandante de Hamás o de la Yihad Islámica, a los que la metralla les ha afectado. El caso más reciente de víctimas lo tuvimos la semana pasada con la muerte de uno de estos guías y de este camarógrafo italiano, también las heridas muy graves de un fotógrafo gazatí, porque estaban ayudando, estaban grabando el momento en el que unos zapadores de la policía de Gaza estaban intentando desactivar una bomba que había caído de Israel y que no había explotado en su momento, y bueno, tuvieron la mala suerte de que ya habían grabado varias otras bombas que no habían detonado y todo había ido bien, y justo en la tercera pues al final el explosivo hizo que murieran estos dos compañeros. No ha tenido que ver para nada con estas acusaciones que, insisto, están saliendo en determinados, muy concretos medios de comunicación muy sectoriales, muy radicalizados y que hablan de periodistas usados como escudos humanos. No conozco a ningún solo compañero que pueda confirmar que los han usado como escudos humanos. No conozco ningún hotel de la prensa donde ningún compañero haya visto que realmente se ha lanzado cohetes contra Israel usándolo como un escudo. Carmen, brevemente, y no puedo dejar de hacerle la pregunta, ante todo esto que usted me cuenta, donde también cabría la pregunta, por ejemplo, de cómo hace un periodista de guerra para tener una familia, para mantener un esposo, unos hijos, vale la pena también preguntarse entonces qué opinión le merece el que en algunos países se pretenda desprofesionalizar la profesión, valga la redundancia, del periodismo. Yo siempre he considerado que el periodismo es un oficio, pero estoy muy orgullosa de haber podido estudiar en la universidad y de considerarme una titulada superior y que eso respalde el trabajo que tengo cada día. Considero que rebajar esa categoría no va a facilitar nuestro trabajo en absoluto, va a restarnos no la autoridad, sino la seriedad, el respeto que deberíamos tener y que creo que hemos conquistado a lo largo de los años haciendo mucha batalla en un servicio de la sociedad a la que también pertenecemos. Creo que es un paso atrás que deberían repensárselo. No considero que los periodistas estén absolutamente para nada por encima de ningún otro oficio, pero sencillamente el estatus que tenemos lo hemos conquistado, la formación que tenemos sigue siendo necesaria, tenemos que conocer los rudimentos del oficio, tenemos que conocer las herramientas que podemos usar para poder ejercer en un futuro, o en mi caso, en este presente. Respecto a la compatibilización con la familia, la verdad es que yo tengo bastante fortuna en ese sentido. Tengo a mi esposo conmigo en Jerusalén porque decidió dejar absolutamente todo en España y acompañarme a esta aventura periodística y sin él no podría ejercer el periodismo como freelance que soy, con los altibajos propios que tiene esta carrera. Estoy rodeada de compañeros que tienen familia. Finalmente, lo normal es que tenga que ceder uno de los miembros de la pareja, sobre todo en destinos así de complicados, o que se tengan que ir turnando cada uno, primando el oficio del otro. Son los sacrificios de contar una zona que nos apasiona. Muchísimas gracias, Carmen Rangel, por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana, periodista freelance con base en Jerusalén y colaboradora de medios como la cadena SER de radio y el diario El País de España. Tenga usted una feliz noche en Jerusalén. Muchas gracias, Juan Carlos.